Entonces, por ejemplo, yo sé un poquito de lo que usted decía, ¿va? Del tipo de moneda de un país a otro. Entonces, no tengo la experiencia de viajar, pero bueno, familiares míos han ido inclusive a Colombia. Entonces, mi hermano me decía, híjole, allá me sentía yo millonario porque el peso colombiano está bien devaluado. Entonces, todo eso tiene mucho que ver en el contexto de la vida del estudiante. Por ejemplo, usted hablaba también de las experiencias de los colegios. Bueno, yo diría tal vez de que tal vez eh, la forma de cómo trabajar sería bonito trabajar solamente álgebra, solamente trigonometría, solamente geometría, pero también yo creo que el desfase sería ahí a la hora de llegar un estudiante de otro lugar, que tal vez ya no está muy empapado en esa clase, pero también hay estudiantes que son del área rural, pues que ahí sí que tienen un coeficiente intelectual muy alto, entonces a la hora de llegar a ese tipo de establecimientos educativos en donde explotan al máximo eh, el estudio, pues yo creo que llegan a sobresalir. Entonces, de manera muy personal, pues yo trabajé en el área rural de Tajumulco, eh, caminando 2 horas, 3 horas y bien me iba. Y entonces llega uno a tratar la manera de hacerlo mejor, tratar la manera de aplicar el material didáctico, pues que esté a la mano, ¿verdad? Entonces, solamente gracias, mucho gusto. Gracias, gracias. Bien. Sí, ¿verdad? Al final, bueno, también hay diferentes cosas que pueden afectar. Por ejemplo, otra cosa que en mi caso ha afectado, pero con afectar no quiere decir que sea negativo, ¿verdad? Sino solo que es diferente, ¿sí? Es que, por ejemplo, hay estudiantes que vienen de otros países. En esa área hay mucha población coreana y hay muchos niños coreanos estudiando en ese colegio. Pues resulta que, dada esta circunstancia, hay niños que digamos, desde pequeños han estado en el colegio, que son coreanos, pero han estado allá en el colegio desde pequeños, y hay niños que llegan al colegio siendo nuevos, pero ya han vivido en Guatemala. Sí, y hay otros casos, y está en un tercer caso donde hay niños que llegan por primera vez al colegio y que no han vivido en Guatemala, sino que acaban de venir de su país natal, de Corea. Entonces, tenemos esos tres casos, ¿verdad? Y los tres casos son distintos, porque el niño que ya estudia en el colegio, pues ya sabe la metodología que debe tener, ya entiende un poco mejor. Tengo una niña en segundo básico y pues ella ya conoce toda la metodología del colegio, se adapta bastante bien, ¿verdad? Incluso en algunas oportunidades les enseña a sus compañeros que no son coreanos, ¿verdad? Les va enseñando ahí diferentes cosas. Luego tengo el otro caso, que es de una niña que es nueva, pero que ya ha vivido en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ella sí se puede contextualizar junto con sus compañeros, pero todavía tiene algunas barreras como el idioma, ¿verdad? Que le cuesta un poquito todavía entender algunas palabras del español que tal vez no está ella tan acostumbrada, ¿verdad? Aparte, también le cuesta un poco por la metodología y es de esos estudiantes que les digo que hay que nivelar porque pues había estado virtual todo este tiempo y era una niña que, bueno, yo no sé qué pasaba exactamente en su colegio, pero por lo que ella me contaba, habían demasiadas actividades y nunca recibió clases de matemática. Entonces con ella sí me está costando mucho porque pues nivelarla de un grado es muy complicado. Entonces, pues yo lo que trato de hacer es de que si a ella le va costando algún tema, pues le trato de explicar un poco más o más despacio o le explico de diferente forma pero, o utilizo otras herramientas para enseñarle. También hace mucho trabajo autodidacta, ¿verdad? O sea, yo le mando alguna información o algún tema para que ella lo estudie y haga ejercicios y ya yo luego lo reviso. Pero, pues eso fue al principio y pues ahorita ya está más o menos nivelada, pero sí, sí está costando un poco, ¿verdad? Y está una niña nueva que acaba de venir, de hecho se inscribió hasta el segundo bimestre
Entonces con ella es súper complicado porque pues el idioma le cuesta, es muy difícil comunicarse con ella. Eh, otra barrera también es que, por ejemplo, no tenía los libros al principio, eh, no llega, bueno, las clases ahí eran, digamos, a partir del segundo bimestre fueron presenciales, entonces no llegaba a clases, bueno, total de que están viendo la posibilidad si mejor la sacan y que estudie y que empiece ya el otro año en el grado correspondiente, ¿verdad? Y que pues se tome este tiempo, que eso fue lo que al final yo me pidieron mi opinión y yo les dije eso, bueno, miren, sáquenla, lo siento mucho, pero es que no, es muy complicado, ¿verdad? Mejor sáquenla, que aprende el idioma, ¿sí? Que aprende español, bueno, obviamente no lo va a aprender al 100% pero por lo menos que sepa comunicarse en español o por lo menos en inglés y que el inglés pues ya sí, sí lo domina bastante bien. Y pues a partir de eso ya que pueda recibir el curso, ¿verdad? Porque sí es complicado. Entonces les digo yo, bueno, miren, entré en el segundo bimestre, le está costando mucho, no viene a clases, no entrega tareas, entonces, pues yo al final sí, sí les dije, miren, yo siento que es un desperdicio de muchos recursos, ¿verdad? No solamente de económico, sino de muchos recursos porque los papás gastan para irla a dejar también, necesita tiempo para poder ella hacer sus tareas, que la acompañen. eh, También gasto de recursos materiales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces les digo yo, miren, mejor retírenla, que se tome este tiempo para aprender el idioma y el otro año pues igual le escriben en este grado, ¿verdad? Y va a resultar un poco mejor. Pero sí, ¿verdad? Al final pues es eh, el material didáctico se debe basar, ¿verdad? En el contexto de cada uno. Yo les estoy dando ejemplos de lo que pasa conmigo, pero ustedes pueden pensar en ejemplos que pasan en sus grados, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, esto está mal, esto se puede mejorar, ¿verdad? La cuestión aquí es identificar las experiencias y ver cómo ha funcionado cierta situación o cómo se ha desarrollado cierta situación en el aula, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto sería la presentación de la clase uno, ¿verdad? Así resumida. Y no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Licenciado, buenos días. Buenos días. Yo les saludo de aquí del municipio de La Blanca. Fíjese que hay dos compañeras que no están en clases debido a que ya hoy 3 días de no tener energía eléctrica. Lo hago así público porque no sé si tuvieron alguna forma de comunicarle a la licenciada Nuria en el caso de ella su asistencia o qué va a pasar. Sí, no hay problema. Con la asistencia, pues, no va a haber ningún problema. Yo voy a tomar en cuenta su inasistencia con justificación, ¿verdad? Por supuesto, no les va a afectar. Y respecto a la clase, pues la clase está siendo grabada, entonces, pues, no hay ningún problema. Cuando ella ya puedan, ya tengan los recursos para poder observar la clase, va a estar ahí colocada en Classroom. Ahí va a estar la grabación de la clase y van a poder ver la clase de nuevo. Muy amable, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, voy a pasar entonces a la segunda parte, ¿sí? A la segunda clase, pero quiero darles unos minutitos para que ustedes se distraigan, se relajen. Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que descansen. Son las 8:04. A las 8:10 ya nos volvemos no se desconecten, ¿verdad? Sino que pueden apagar, pueden estar ahí inactivos, ¿verdad? Unos 5 minutos, pueden relajarse, estirarse, pararse, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Y a las 8:10 ya comenzamos con la segunda clase, ¿de acuerdo? Está bien, Lick. Muy bien.
Bueno, compañeros, cuenten un chiste o algo. No está la compañera que pudiera haber cantado en esos 4 minutos. Había estado pidiendo mucho el espacio. Hay que aprovechar el cafecito con pan. Allá no le baja café con pan. No hay más a favor de despertarme. Solo así hablan ustedes, ¿ah?
Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahí está. Bien, entonces, parte del mismo tema principal, ¿verdad? Seleccionar y evaluar materiales en función de las competencias e indicadores de cada área curricular, pero vamos a ver ahora factores determinantes en la disposición, perdón, en la disponibilidad de recursos y materiales educativos de matemática en el aula del ciclo básico. Entonces, ¿qué factores, verdad, existen o son determinantes en estos recursos, verdad? Bueno, para esto creo que quiero que ustedes traten de identificar de qué factores estoy hablando mediante estas imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué factor creen que del que estoy hablando? Factor económico. Correcto, factor económico, ¿verdad? El factor socioeconómico, principalmente, es uno de los factores que es más determinante para la educación en general, ¿verdad? No digamos para el material didáctico. ¿Por qué? Bueno, empezando porque hay chicos, hay niños, hay niñas, todo tipo de personas que no tienen acceso a la educación. Un registro en el 2019, o pues un estudio en el 2019, dice que apenas el 5% de la población guatemalteca logra entrar a la universidad, ¿sí? Eso es algo muy, muy bajo, ¿verdad? Creo que se ha ido incrementando durante estos años, pero igual es algo alarmante, ¿verdad? Porque eh, principalmente el problema de que solo hay una universidad pública y que esta universidad pública está sobrepoblada. Entonces, imagínense, ¿verdad? Si solo el 5% tiene acceso a estudios superiores, quiere decir que desde antes hay un problema mucho más grave, ¿verdad? ¿Sí? Que es el hecho de que los niños, por diferentes recursos económicos, perdón, por falta de recursos económicos, no tienen la posibilidad de ir a la escuela, porque pues la escuela no solo significa llegar, estar ahí en la escuela, significa, por ejemplo, que hay que mandarle refacción, hay que mandarle, o por lo menos mandarle dinero para que refaccione en la escuela, y eso es gasto, ¿verdad? Hay que comprar materiales, hay que comprar libros, cuaderno, lapiceros, cartulinas, hay que comprar muchas cosas, ¿verdad? Y eso implica gasto. No solo eso, el transporte, pues hay niños que van caminando, hay niños que van en bicicleta, y pues por ahí pueden ahorrarse el gasto de un transporte, pero de igual manera, ¿verdad? Significa gasto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si se van caminando y no les queda tan cerca la escuela, pues, por ejemplo, tienen que comprar agua pura para poder llevar y soportar el viaje, ¿verdad? Que también es gasto. O sea, la verdad de que ir a la escuela siempre va a representar o siempre va a tener incluido un factor económico, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, en el uso de material didáctico, ¿verdad? El factor económico es muy importante porque de acuerdo a las posibilidades económicas del maestro y del estudiante, se pueden utilizar uno u otros materiales, ¿verdad? Eh, Tuvimos una reunión de maestros y pues yo cargaba ahí el juego del uno. No sé si lo conocen. Sí, yo creo que sí. ¿O no? Licenciado, perdone, ¿qué juego dijo? El uno, ¿no? Sí, licenciado, sí lo conocemos, pero al menos en mi caso nunca he jugado. Solo veo que mis hijos juegan el 1 y el 2, Ah, pero no ah, me he ya. for- Bueno, si nos podemos reunir presencialmente, o tal vez busco ahí la manera de hacerlo virtual, jugamos uno, pero resulta que yo lo llevaba en mi mochila, lo saqué y había un grupo de maestros, les dije, bueno, en lo que esperamos que empiece la reunión, ¿por qué no jugamos? Bueno, empezamos a jugar y les dije, "Oh, miren, fíjense que yo uso esto para para enseñar matemática y que no sé qué, enseño probabilidades, también enseño o tengo diferentes juegos para enseñar otro tipo de temas como operaciones jerarquía de operaciones y operaciones combinadas.
también para álgebra. Bueno, y les empecé a explicar y empezamos a jugar. Y me dijo una maestra, ah, Laran, yo quisiera jugar eso con mis alumnos, pero es que la verdad ahorita no tengo nada de dinero. Pero mira, ¿me podrías escribir un mensaje o podrías averiguarme cuánto cuesta para poder ver si puedo pagarlo? Entonces le dije, bueno, está bien, va. La averigüé, le mandé la página que le estaba vendiendo, que yo lo vi un poquito más barato. Me dijo, ah, Darán, gracias, mira, tal vez el otro mes ya con el pago me lo compro y lo uso con mis estudiantes, ¿verdad? Pero dije yo, sí, ¿verdad? O sea, yo ya tenía el uno desde hace rato porque de hecho me lo regalaron, ¿verdad? Pero dije yo, sí, ¿verdad? ¿Cómo afecta el factor económico en cuanto a poder enseñar con ciertos recursos en alguna clase, ¿verdad? Y como les digo, pues también depende del estudiante de qué recursos tenga, porque era el ejemplo que les ponía del Tangram, ¿verdad? Perdón. El ejemplo que les ponía del Tangram era que si todos pudieran comprar uno, ¿verdad? Pero no todos pueden, ¿sí? Pero seguramente es mucho más fácil para ellos decir, ah, bueno, voy a tomar una hoja de papel y con eso voy a armar mi propio Tangram. Ya lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? En otra clase. Entonces, pues es un factor que afecta bastante, ¿verdad? ¿Qué otro factor podemos ver en la segunda imagen donde hay unas personas alrededor del mundo? La globalización, Puede ser la globalización, ajá, diferentes culturas. diferentes culturas, ajá, ¿qué sí? ¿O qué otra cosa? ¿Las dos respuestas están bien? Sí, Geografía. sí, la geografía, ¿verdad? El contexto geográfico, ¿sí? Idiomas. Eh, bueno, pues todos estos factores que ustedes dijeron precisamente son los que representan la imagen, ¿verdad? Eh, digamos, los factores pueden, cuando se dice que hay un factor que afecta a algo, no siempre de manera negativa, muchas veces es de manera positiva. Y por supuesto, por ejemplo, el aspecto cultural, el aspecto del idioma, el aspecto de la parte geográfica, el aspecto de la globalización, pues son factores que pueden afectar positivamente o que pueden afectar negativamente y que poseen esa dualidad, ¿verdad? O sea, pueden afectar de las dos formas, incluso no al mismo tiempo, pero sí en diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, puede afectar negativamente porque la barrera del idioma pues es muy costosa de solucionar, ¿verdad? Porque alguno de los dos, de las dos partes, pues tiene que aprender el idioma obligatoriamente porque es muy difícil comunicarse, ¿verdad? Nada más con señas o señalando algo para indicar algo, ¿verdad? Que es como lo que he utilizado yo para tratar de comunicarme con esta niña que les contaba que pues acaba de venir de Corea y no sabe casi nada de español, ¿verdad? Entonces, pues, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, yo le decía a la señora como, estoy dictando, estoy escribiendo, y ella como, ¿qué me está diciendo, verdad? O, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el guatemalteco para señalar usa la boca, ¿verdad? Que hace para allá, pero no señala, sino que, ¿verdad? Cuando discretamente hace, cuando lo quiere hacer discretamente, ¿verdad? Bueno, pues yo estaba platicando con algunos estudiantes y estábamos ahí contándonos ciertas cosas y que no sé qué, pero yo para no señalar ni nada, porque estaban contándome algo de una maestra, de otra maestra, entonces le señalé con la boca, ¿verdad? Y la niña coreana que estaba ahí se quedó como, ¿qué está haciendo, ah? O sea, se quedó, pero miren, yo le vi su carita, pero confundidísima, confundidísima. No entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Bueno, ya de ahí más o menos le expliqué qué significaba y ya me logró entender un poco más, ¿verdad? Pero bueno, pero afecta positivamente cuando se utiliza esa cultura para enseñar o para aprender con los otros estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, decirles a las personas, bueno, mira cómo era tu experiencia en tu otro contexto, en el otro colegio, en el otro país, que viste. Bueno, había una niña que había estudiado en México y pues nos contó su experiencia de cómo eran las clases allá y pues todos los niños así como, ah, la que chilero, yo quisiera recibir una clase así o yo quisiera, bueno, entonces uno ya va tomando ideas
y dice así como, ah, bueno, a estos niños les interesa recibir una clase así, probemos, ¿verdad? Y se van aprendiendo porque, por ejemplo, yo tampoco conocía mucho de la metodología, por lo menos en primaria, de cómo se lleva a cabo en México. Pero pues esa niña nos explicó a todos, ¿verdad? Incluyéndome. Y pues ahí yo también aprendí, ¿verdad? Entonces se puede utilizar, es un factor determinante porque puede afectar positivamente o puede afectar negativamente, ¿verdad? ¿Sí? Solo hay que saberlo mediar. Y por ejemplo, esto, ¿qué puede significar? La mano ahí con el bombillo, varias tuercas. ¿Qué creen ustedes que puede significar eso? Los conocimientos que ya trae el alumno, licenciado, Sí, o la correcto. capacidad de percibir instrucciones. Así es, así es. Sí, es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que ya está adquirido o que se puede adquirir. Ajá, diferentes ideas o formas de trabajo también, ¿sí? También puede significar eso, ¿sí? En general sería como el contenido, ¿verdad? Lo que nosotros queremos enseñar, ¿sí? Y cómo él lo va a procesar, porque cada estudiante procesa el contenido de diferente forma. Les voy a contar, este curso va a ser prácticamente para contar experiencias, así que si ustedes, de hecho, les pediría que por favor me interrumpan para contarme las de ustedes, ¿sí? Y que voy a tratar ahí también de preguntarles en todos los casos, pero sí me gustaría que ustedes tomaran la iniciativa de contarme sus experiencias porque de eso se trata el curso, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que esta semana que me fui a República Dominicana, los estudiantes, mis chicos del colegio se quedaron solos. Bueno, no solos, ¿verdad? Pero había alguien que les estaba ayudando ahí. Y yo les había enseñado ecuaciones a base del concepto por ejemplo, si se elimina algo de un lado, se tiene que eliminar del otro. Si se suma algo de un lado, se elimina, perdón, se suma del otro. Si se resta algo de un lado, se resta eh, algo del otro lado, ¿verdad? Entonces, era ese concepto, ¿verdad? De eliminación, ¿sí? De que si se hacía algo del lado izquierdo, también se hacía del lado derecho, ¿verdad? Y lo mismo que se hacía. Bueno, pues resulta de que yo me fui y alguien se quedó a cargo de ellos y creo que fue el día lunes, porque yo había dejado todo estructurado para que nadie diera clases, porque dije yo, no quiero que nadie más dé mis clases, porque yo sé cómo estoy trabajando con ellos y no quiero que nadie vaya a arruinar lo que yo he hecho, ¿verdad? Siendo ahí un poco egoísta. Pero creo que cualquiera de ustedes habría actuado igual, creo yo. Bueno, entonces les puse una actividad para que ellos expusieran y que la persona que estuviera a cargo de la clase, pues solo revisara la exposición, ¿verdad? Bien, me fui todo tranquilo. Se supone que tenía que regresar el lunes, pero mi vuelo se atrasó, hubieron algunos problemas ahí con la aerolínea y regresé hasta el lunes en la tarde, entonces no pude estar con ellos el lunes. Resulta que precisamente el lunes, pues yo tenía planificado ya darles clases. Entonces lo que hicieron los docentes que estuvieron como a cargo fue que le dieron clases de repaso, ¿verdad? Dije, yo, bueno, está bien, clases de repaso, me parece perfecto. De acuerdo, yo después repongo el tema. El martes que llego, les digo, bueno chicos, ¿cómo están? Tal y tal cosa, que no sé qué. Bueno, vamos a ver entonces ahora, vamos a seguir viendo inecuaciones porque ya estábamos por el tema de inecuaciones. Y les digo, bueno, vamos a seguir viendo inecuaciones entonces. Y me dicen, Teacher, fíjese que yo estoy muy enojada con usted, me dice una niña. ¿Por qué? Le digo yo. Fíjese que la secretaria del colegio lo llevó a cuidar y ella les dio una clase de repaso sobre ecuaciones. Y me dijo, fíjese que la profesora tal, no voy a decir su nombre para no quemarla, entonces me dice, la señor tal nos enseñó una forma más fácil de resolver ecuaciones. Y yo,
Mira, Legio, Génesis se llama la niña. Mira, Génesis Legio, no me digas qué les enseñó. Y no quiero que usen ese método, Legio. Porque ese método no es que sea malo, Legio, pero te ahorras muchos pasos y te ahorras el concepto de lo que es una ecuación, Legio. Y yo no quiero eso ahorita. Lo podemos hacer más adelante cuando ustedes ya tengan afianzado ese concepto, pero ahora todavía no, Legio. Entonces, no vayan a utilizar ese procedimiento, Legio. Si usan ese procedimiento en el examen, no les voy a poner cero, porque pues, la respuesta va a estar correcta. Pero como no están usando los procedimientos adecuados, les voy a bajar puntos, les dije. Entonces, nadie va a usar ese método. Ya se imaginan ustedes el método que utilizó la, la persona que les dio la clase ese día, ¿verdad? La típica, ¿verdad? Les dijo, bueno, si aquí está sumando, pasa restando. Y ya, así de fácil, les dice. Y está así muy, muy enojado, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que después llegué a la puerta, ya casi era hora de salida, llegué a la puerta y ella estaba por ahí y me dice todavía, mira, yo le di clases a tus chicos el lunes, pero mira, ¿por qué los confundís tanto? Me dice. Y yo, ¿cómo así? Le dije yo. Sí, me dice, porque los confundí, les enseñas un procedimiento todo largo ahí para resolver ecuaciones y siendo tan fácil, me dice. Y yo, ya estaba enojado, ¿verdad? Pero con lo que me dijo me enojó más. Y le dije yo, y me dice, mira, yo les enseñé que pues si solo estaba sumando, solo se pasaba a restar y ya me dice, no sé por qué te complicas tanto. Le dije yo, es que ese es el problema, le dije yo, de que no es porque sea complicado, sino porque lo que yo estoy enseñando es el concepto, le dije yo. Si yo quisiera que ejercitaran, pues les pongo ejercicios ahí que hagan por montones, le dije. Pero yo lo que quiero que practiquen es el concepto de lo que es una ecuación para que ya no les cueste tanto los siguientes temas, le digo yo. Y me dice, ay, no, pero a mí me lo enseñaron así y así está más fácil, me dice, no sé por qué se complican tanto la vida. Y yo, ay, no, usted, yo ya estaba muy enojado, ¿verdad? Le dije, yo, mira, le dije, yo, por favor, si te ponen a volver a cuidar a los chicos, hacer lo que querrás menos dar clases, le digo yo, o sea, no les des clases, porque no les vas a enseñar los conceptos de matemática necesarios. Y no es en mal, le digo yo, o sea, no, no, es que no puedas, lo que pasa es de que no tenés como el concepto necesario para enseñar los conceptos de matemática. Entonces, por favor, ya no les des clase, le dije yo, por favor, porque me los estás confundiendo. Y bueno, ¿verdad? Pues como les digo, esta historia, todo esto, esta historia va en relación a esto, ¿verdad? Al conocimiento, de que también es un factor determinante porque cómo aprende el alumno determina los futuros conocimientos o cómo va a aprender o qué tan preparado está para los futuros conocimientos, ¿verdad? Lo que les decía que dependiendo de qué conocimientos, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, en la clase uno, ¿verdad? De que dependiendo de los conocimientos previos que tenga, va a reaccionar con los conocimientos nuevos, ¿verdad? ¿Sí? O por ejemplo también el tipo de conocimiento, porque me he dado cuenta que, por ejemplo, hay muchos chicos, muchos niños que son muy hábiles para álgebra, para aritmética. Hay otros niños que son muy hábiles para la geometría, pueden ver muy bien los espacios, digamos, identifican muy bien, por ejemplo, el área, el perímetro y diferentes cosas, ¿verdad? Saben dibujar muy bien y eso les ayuda mucho a tener una mejor referencia de las figuras. Hay niños que son muy inteligentes para estadística, ¿verdad? Que tal vez no han desarrollado tan bien las otras habilidades, o sea, bueno, no como esas, ¿verdad? Pero saben mucho de una área específica, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esos serían como los factores principales. ¿Qué otros factores identifican ustedes en lo que es el uso de material didáctico? Aparte de los que ya acabamos de ver.
¿Alguno ahí que se les ocurra? Les voy a dar un momentito ahí para que lo piensen. Solamente que tengo un problema, es un poco de señal. Repítame la pregunta, Lick, perdone. Sí, no hay problema. Que aparte de estos factores, ¿qué otros factores han identificado ustedes que pueden afectar el material didáctico Ah, el material, sí, 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 ok. o el aprendizaje de los estudiantes también? Va relacionado, ¿verdad? Este, solamente para agregar ahí, tal vez no, bueno, van marcados tal vez dentro de los factores que usted mencionaba, pero hablemos de la regionalización, no solamente de país a país. Se da el caso acá en nuestro propio país, en donde se ve muy marcada la diferencia entre un departamento a otro, entre una ciudad a otra, entre una región a otra. Hablemos de zona centro, hablemos de occidente del país, hablemos de oriente del país. Entonces, solamente para agregar ahí que la verdad que a veces en el área rural uno como docente se tiene que contextualizar al entorno del estudiante. No es tan fácil, digamos, venir y querer dar una clase de álgebra cuando a veces los niños, hablemos del nivel medio, ciclo básico, a veces los niños vienen de primaria y ellos no vienen tan empapados con la matemática en sí, porque solamente quieren salir de paso, solamente es algo obligatorio o para decir, bueno, yo estudié, no tienen bien enmarcado, bien definido una meta a seguir, tal vez sus metas son muy escuetas, ellos solamente quieren estudiar pues por aprender a leer y escribir y ya de ahí pues migrar, ya sea al interior del país o al extranjero. Entonces, cuesta un poco en cuanto al poder implementar una metodología y no digamos material concreto. Entonces, por ejemplo, yo platicaba con unos compañeros hace como 2, 3 días, ¿verdad? Hablemos de álgebra, hablemos de trigonometría, salgamos a medir afuera de nuestras aulas. Entonces, bueno, pero ¿cómo? Si no tenemos un patrón de medida a la mano, sí, yo puedo tener 1 metro, pero imagínense 20, 30 estudiantes, yo no les puedo, bueno, vayan a la ferretería, compren 1 metro, compren una cinta métrica, pídanle a la mamá que tal vez tiene una cinta métrica ahí dentro del aula, perdón, dentro de casa, pero no la tienen, y si es que la tienen, pues tal vez solo tiene una y la está utilizando, o si es que el papá es albañil, pues está utilizando su herramienta. Entonces, pues uno tiene que ver qué es lo que hace, ¿va? Eh, una regla una regla sencilla que puede haber en una carpintería, esas que puede haber en casa. Entonces ya con el patrón de medida, 1 metro que uno tenga, entonces lo va midiendo con un marcador permanente. Bueno, entonces, bueno, ya tienen el patrón de medida. Entonces, salgamos a medir. Entonces, uno se tiene que contextualizar. El factor económico tiene mucho que ver, pero realmente cuando uno quiere hacer las cosas, se hacen. Entonces, yo les decía que hay mucha diferencia hablemos de la ciudad capital y el área rural. ¿Ya? Entonces, a veces el gobierno no le da mayor cobertura a lo que es el área rural. Entonces, se van marcados más en el área urbana, en el área urbana. Entonces, yo creo que ahí va el punto por donde yo quiero aterrizar. Gracias, Lick. Algo de lo que hablaba también, que creo que entendí en un punto, es la distribución de los recursos, ¿verdad? En este caso estatales, ¿verdad? Que a veces, bueno, todo se va para ellos mismos, ¿verdad? Y lo que sobra, no lo saben repartir, ¿verdad?
Creo que la distribución de los recursos también es bien importante. Bien, muchas gracias por la participación. Entonces, perdón, también. El Internet como medio para el acceso a recursos y materiales educativos, ventajas y desventajas. Entonces, eh, por ejemplo, el uso de datos personales con fines desconocidos, el Internet pues estimula el sedentarismo, la delincuencia digital, el acoso en línea, la publicidad invasiva, el spam, las noticias falsas o información falsa, exposición a contenido inapropiado que puede generar adicción y que limita la comunicación cara a cara. ¿Estos creen que son aspectos positivos o negativos? Negativos. Negativos, ¿verdad? Negativos. Sí, bueno, pues el Internet posee aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en estos, ¿verdad? En los positivos. Claro, tenemos que tener cuidado con estos, pero nos vamos a enfocar en potenciar a los aspectos positivos, ¿verdad? Es decir, la velocidad en la comunicación, porque es inmediata, ¿verdad? Yo puedo enviarles un mensaje ahorita por WhatsApp y ustedes lo pueden leer ahorita mismo en cuestión de segundos, ¿verdad? Acceso a múltiples contenidos. Yo puedo enviarles, por ejemplo, y decirles, bueno, busquen un tema en Google. Por ejemplo, el uso del Internet. Ustedes lo buscan en Google y pueden ver diferentes páginas, diferentes libros, diferentes videos, imágenes acerca del uso del Internet, difusión de contenidos propios, ¿verdad? Cuando uno quiere compartir la información propia, por ejemplo, como yo lo estoy haciendo ahora, a través de Internet, ¿verdad? En tiempo real. La simplificación de procesos, se reducen, digamos, los pasos para llevar a cabo algo, ¿verdad? Mediante el uso del Internet. Espíritu colaborativo, interacción con grupos de interés a través de foros, a través de páginas de internet o a través de sesiones como estas, ¿verdad? El acceso a nuevos formatos de entretenimiento y nuevas dinámicas sociales. Con lo que respecta al internet como medio para el acceso a recursos educativos, pues hay libros, hay videos, hay imágenes, hay documentos, ¿verdad? Que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, yo he encontrado en internet rúbricas para cualquier cosa, para cualquier actividad y me he guiado mucho por eso. Convertir diferentes archivos, ¿verdad? También sirve. Bueno, hay muchos recursos didácticos, hay muchos recursos educativos que también vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, hay simuladores, hay páginas de internet con juegos para aprender matemática, ¿verdad? El internet está lleno de todos los recursos materiales educativos que podemos imaginar. Y creo que hay una desventaja principal en esto, y la desventaja principal es que el estudiante se distrae con mucha facilidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos alguna actividad en internet, casi siempre, si la ponemos, por ejemplo, en el celular, se distrae y de vez en cuando mira Instagram, mira Facebook, mira TikTok, mira, bueno, casi no usan Twitter, los chicos casi no usan Twitter, pero, por ejemplo, bueno, de bachillerato puede ser que sí, pero de tercero básico para abajo no. Puede ser WhatsApp fijo, sí. Eh, y bueno, diferentes redes sociales que existen, ¿verdad? Entonces, esas serían como las ventajas y desventajas. Tal vez ahondamos un poquito más este tema en la próxima sesión, pero por ahora, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias. En este momento, pues voy a utilizar estos minutos que me quedan antes de terminar el curso para mandarles el link de la asistencia, ¿sí? En el link de la asistencia, ustedes deben colocar, y por eso es importante también que sus compañeros, los compañeros o compañeras, perdón, que faltaron en esta ocasión, no llenen la asistencia todavía, sino que la llenen después. Tal vez ustedes pueden guardar el link de la asistencia, siempre va a ser el mismo, para que ellos puedan llenarla después, porque el link también consiste en que ustedes comenten acerca de la clase de hoy, que escriban el tema y que escriban también la parte de qué les pareció el tema o algún comentario personal, ¿verdad?
Entonces, en estos momentos les voy a enviar. Listo. Y solo les voy a pedir de favor si pueden activar en un momento sus cámaras para tomar la fotografía, para tener ahí comprobación de que sí del curso y que ustedes sí lo recibieron, ¿verdad? Les agradezco mucho. Sonrían. Gracias, gracias. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, tienen estos 3 minutos faltantes para que puedan llenar el formulario que les acabo de enviar. Eh, Está habilitado para respuestas ya y lo voy a dejar habilitado unos 10 minutos por cualquier cosa que pueda suceder, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? el link lo puso usted aquí en el chat, aquí en la clase, porque no lo encuentro. No, lo acabo de enviar, pero lo voy a volver a enviar. Aquí a la clase. Sí, aquí al chat de Zoom. Ahí está, lo acabo de enviar. Bien, entonces muy contento de haber estado con ustedes en esta primera sesión para mí, ¿verdad? Para ustedes ya la segunda sesión. Pues conforme vayamos avanzando en el curso, lo interesante es que ustedes vayan hablando más que yo, ¿verdad? Prácticamente hoy hablé bastante, la intención es de que ustedes vayan hablando mucho más que yo acerca de sus experiencias educativas y que podamos ahí retroalimentar siempre con nuevos conocimientos para poder ejercer o para poder aprender un poco más sobre los materiales que se pueden utilizar en el aula, ¿verdad? Con respecto a matemática. En la siguiente clase les voy a explicar en qué consiste el primer proyecto, así que es importante, por favor, que asistan para que si ustedes tienen preguntas sobre esa tarea o sobre ese proyecto, pues puedan hacerlos aquí en vivo, ¿verdad? Y yo pueda contestarles, porque pues en la grabación, ustedes ven la grabación, pero si tienen dudas, es complicado comunicarse, ¿verdad? Igual cualquier cosa, pues Liz, ya está, disculpe, ¿sí? licenciado, buenos días. Fíjese que tengo problema, no puedo llenar mi asistencia porque me dice que tengo otra cuenta activa, entonces quiero revisar eso. Eh, si no la puedo enviar ahorita, no hay ningún problema. No, no, la ¿Será voy a que dejar lo puede abierta. mandar al grupo de Sí, WhatsApp por si no, por si ya sí. no me da tiempo? Porque me tira que no es mi misma cuenta, entonces voy a verificar eso. Sí, está bien. Va, envíalo al grupo, gracias. Bueno, Gracias, Lick, disculpe. bueno, no hay problema. Ahí está. Creo que ya la habían enviado. No, todavía no. Ay, perdón. Permítame, solo voy a buscar el grupo. Fíjense que no estoy en el grupo que tienen ustedes de estudiantes, pero de todas maneras voy a ver qué puedo hacer ahí para que me agreguen. Y de todos modos ahí se los puede enviar. Ya después. O si ustedes pueden copiar el link y mandarlo a un grupo que tengan de estudiantes, pues está bien también.
Bien, entonces, que tengan feliz día, buen provecho, éxitos en las siguientes clases y nos vemos el próximo sábado. Licenciado, perdone por estar llenando el link. Me perdí de la tarea que solo escuché cuando dijo tarea. Ah, no, que en la próxima semana les voy a decir las instrucciones del primer proyecto que vamos a realizar. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. Feliz sábado. Igualmente, feliz sábado a todos, gracias.